en el Estero Salado. Clínica ha sido blanco de reiterados ataques por parte de sujetos que pretenden sembrar el terror para exigir a sus propietarios el pago de vacunas en el sector de Valerio Estacio, noroeste de la urbe porteña. Extorsionadores colocaron por segunda vez un explosivo afuera de un negocio en el suroeste de Guayaquil. La detonación afectó a varios trabajadores. Aplicación del método de Hond para la designación de escaños en los próximos procesos electorales es una de las modificaciones tras aprobarse en la Asamblea las reformas al Código de la Democracia. Con aporte de abogados y sociedad civil, el Consejo de Participación Ciudadana aprobó modificaciones al reglamento para designar al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Queridos amigos, buenas noches y bienvenidos. Empezamos con noticias de Crónica Roja. 2 personas fueron asesinadas en diferentes cantones de la provincia de El Oro. Los crímenes ocurrieron en El Guabo y Huaquillas. Fue en esta carretera que conduce al sitio Santa Cruz, perteneciente al cantón El Guabo, donde conductores la mañana de este viernes 20 de junio hallaron el cuerpo sin vida de segundo Danner Quiñones Matamoros, de 48 años. Nos percatamos que este ciudadano pues había sido victimado pues con arma blanca porque tiene algunas lesiones corporales en su humanidad. Al momento, nuestras unidades investigativas están recabando la información de este ciudadano, pues. El ahora occiso presentaba 6 cortes producidos con un arma blanca en la cabeza, brazos y garganta. Un familiar comentó que su hermano estaba libando con él y de repente salió del lugar en una bicicleta. A las 3:30, 4 de la mañana salió de la casa. Yo estaba tomando ahí y él salió. No parecía, no llegaba, y ahora como a las 6:30 me enteré que lo habían muerto. Sin duda ha estado peleando porque hay charcos de sangre por ahí, un hierbero ahí, y por acá también hay charcos de sangre. Ha estado peleando porque carga un cuchillo, lo encuentran el cuchillo en la mano. Lo extraño es que el fallecido haya llegado a este lugar tan retirado sin la bicicleta, ya que esta fue hallada en los exteriores de un prostíbulo. El otro crimen se registró en el cantón Huaquillas la tarde del mismo día. Tenemos un hecho violento, así nos comentaron y nos dieron información de que la persona en cuestión pues, ha sido victimada por 2 personas en motocicletas. El delito es un tipo sicariato. Se trata de José Agustín Aponte Ludeña, de 27 años, quien fue disparado delante de su pequeño hijo de 3, el cual resultó ileso. El señor se encontraba en la acera. Ha venido una motocicleta negra con 2 ocupantes y propina los disparos hacia la persona. Los sicarios, quienes se movilizaban en una moto con placas de Perú, se dieron a la fuga con rumbo desconocido. La policía ejecutó varios allanamientos sin resultados. Informó Richard Ceballos. Un funcionario municipal fue asesinado la mañana de este viernes mientras se dirigía hasta su domicilio. El suceso se registró en el bloque 3 de Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil. La Policía Nacional debió acudir hasta el domicilio de la víctima. Allí se encontraba el cuerpo del ciudadano. Sus familiares intentaron brindarle ayuda luego del hecho violento. Había salido en horas de la mañana, en horas de la madrugada, hacia su lugar de trabajo, en lo cual escuchan varias detonaciones de armas de fuego, por lo que salen corriendo a verificar y ven a su familiar tendido en el suelo. Proceden a auxiliarlo y trasladarlo hasta el domicilio, donde ya posterior de unos minutos ya se encuentra sin signos vitales. El crimen se registró a 2 cuadras de la vivienda del ciudadano en el bloque 3 de la cooperativa Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil. Según investigaciones, todo sería producto de un robo. Los causantes del hecho se le habían sustraído sus pertenencias, como ropa, lo que es billetera y su teléfono celular. El fallecido se movilizaba con dirección hasta su lugar de trabajo. Recién había salido desde su domicilio cuando fue interceptado por los desconocidos, quienes acabaron con su vida. Indicaron familiares que trabajaba en el municipio, en el departamento de áreas verdes. Se verificó, se trata de una persona de 21 años de edad,
como ya indiqué, no tenía ningún tipo de antecedentes. Informó José Morales. Una clínica ha sido blanco de reiterados ataques por parte de sujetos que pretenden sembrar el terror para exigir a sus propietarios el pago de vacunas en el sector de Valerio Estacio, noroeste de Guayaquil. Con panfletos, balas y bombas han pretendido extorsionar al personal. Reventados, hierros retorcidos, la huella del paso de proyectiles y un centro médico que este viernes no atendió las emergencias de la zona. Testigos que presenciaron el hecho indican que una persona había llegado al lugar, había encendido el artefacto explosivo y arrojado contra la estructura de la clínica. En la cámara ya he visto el tipo que como corrió para allá, corrió para abajo. La casuarina. Que si corre para arriba la gente le corre bala. Según versiones, el suceso se registró alrededor de las 20 horas con 30 minutos de este jueves. Enseguida las unidades nos activamos, llegamos hasta el lugar donde se pudo presenciar daños estructurales a la clínica. Se verificó con las personas que se encontraban al interior, no existen algún tipo de víctima que lamentar. La clínica está ubicada en el bloque 1 de la cooperativa Valerio Estacio, al pie de la avenida Casuarina, en el noroeste de Guayaquil. Se conoció que hace varias semanas llegaron a entregar panfletos exigiendo comunicarse con un número para llegar a un acuerdo de pago. Al no encontrar una respuesta, procedieron a disparar contra la fachada provocando daños a la estructura. Finalmente, optaron por llegar con los explosivos en busca de amedrentar al personal y exigir que paguen por temor. Nosotros hemos acentuado el patrullaje en todo lo que es este sector, lo que es la avenida Casuarina, con el fin de que no se sigan suscitando estos hechos. Informó José Morales. Extorsionadores colocaron por segunda vez un explosivo afuera de un negocio en el suroeste de Guayaquil. La detonación afectó a varios trabajadores que debieron ser llevados a una clínica. En esa zona, el lunes se aprehendió a un sospechoso de dejar panfletos en el local. A las 8 de la mañana, cuando los trabajadores de esta empresa metalúrgica del suburbio de Guayaquil llegaban para iniciar su jornada laboral, un ataque con explosivos causó pánico e inmediatamente se alertó al 911. Ocurrió en las calles 32 entre El Oro y Vacas Galindo. Según testigos, sujetos en moto lanzaron el artefacto, que detonó cerca de los colaboradores. 3 de ellos salieron afectados y 2 hombres de 31 y 34 años terminaron en una clínica del suroeste. Uno presenta esquirlas en sus brazos y otro sordera en el oído izquierdo. A un tercer trabajador lo evaluaron los paramédicos en la ambulancia, pero se rehusó a ser llevado a un centro médico. Por el desconocimiento de lo que se encontraba o de la sustancia que se encontraba dentro de una funda, que posiblemente ellos presumían que era basura, y fue manipulada por el desconocimiento, la cual provocó la activación de este artefacto. Quienes viven en la zona señalan que este negocio ya recibió un atentado similar el pasado sábado y agregan que el lunes un supuesto extorsionador que a bordo de una tricimoto dejaba panfletos fue capturado. Con la información obtenida por los moradores y la misma empresa, procedimos a la detención del ciudadano que se encontraba realizando las situaciones, manifestando con algunos panfletos, solicitando un rubro económico, indicando que pertenece a una GDO. Los vecinos, por temor a represalias, no quieren hablar, pero sostienen que los dueños del taller habrían recibido amenazas para que retiren la denuncia y que el detenido sea liberado. Se trataría de una represalia, debido a que este establecimiento en días anteriores fue víctima de extorsión. En la escena estuvieron miembros del Grupo de Intervención y Rescate. Agentes de criminalística también levantaron los indicios necesarios para continuar con la investigación, informó Carolina Pimentel. Y varios hechos violentos se registraron durante esta jornada. Maite Morán con los detalles. Maite, buenas noches.
Buenas noches, Ana y amigos televidentes. Guayaquil se ha convertido en el nuevo epicentro continental del crimen. Así lo revelan unos informes de hace pocos minutos. Lo que sí les podemos contar es que Guayaquil hoy hubo algunos crímenes. Les mostramos a continuación los casos, incluso la muerte de un policía. Eran las 6 de la mañana de ese viernes y los habitantes de la cooperativa Los Últimos Seremos los Primeros, el Guasmo Central, se levantaron al escuchar los disparos. En el piso estaba, en esa esquina, un hombre sin vida. A los pocos minutos se enteraron que se trataba de un cabo segundo de la Policía Nacional, quien fue asesinado cuando intentaban robarle una motocicleta, según testigos, quienes además afirmaron en este sitio que hubo forcejeos y por eso lo balearon. La víctima fue identificada como Javier Bonilla Colcha, de 30 años. Por su parte, Segura EP publicó que hicieron seguimientos mediante cámaras a los antisociales, quienes luego fueron capturados en un operativo por la institución del orden, que aún no se ha pronunciado sobre este caso. Mientras que en el Ecero Salado, en el barrio de Las Calles 48 y Oriente, los moradores vieron un cuerpo flotando en la orilla. Llamaron a la policía, que luego realizó el levantamiento del cadáver, y según el informe de criminalística, el occiso tenía cortes en el cuello y la cabeza. Se presume que fue asesinado a puñaladas y luego lanzado a estas aguas. Hasta el mediodía de este viernes, el cadáver no había sido identificado, tanto por los uniformados y tampoco por los vecinos, quienes mencionaron que no es la primera vez que les toca presenciar un procedimiento de estas características, informó Charlie Pisa. Justamente el narcotráfico, las pandillas y el crimen organizado ha hecho que en toda Latinoamérica se incrementen el número de muertes violentas. Esto ha sido revelado justamente por las autoridades reunidas en Latinoamérica. Lo que también les podemos contar justamente es que las autoridades aquí en Ecuador intentan bajar los índices de violencia y por eso han trasladado la comandancia de la Policía Nacional acá a Guayaquil. Tú continúas, Anali, con mayor información. Correcto, Maite, gracias por este informe. Cambiamos de tema. La aplicación del método de Hunt para la designación de escaños en los próximos procesos electorales es una de las modificaciones tras aprobarse en la Asamblea Nacional las reformas al Código de la Democracia. Sin embargo, se advierte que se podría dar paso a demandas de inconstitucionalidad. Un acuerdo entre ADN del oficialismo y la Revolución Ciudadana permitió concretar reformas al Código de la Democracia, entre estos que quedará fuera para próximos procesos electorales en la designación de escaños, el método de Wester, y se aplicará el de Hunt, lo que generó malestar en Pachacuti. Ahora lo que va a posibilitarse es que se monopolice por dos sectores y nada más. Los de la minoría simplemente no vamos a tener posibilidades. Y se ve tanta incoherencia de gente que si no hubiese sido por este método de Wester, no estuvieran sentados aquí en la Asamblea. Algunos asambleístas hablando de inconstitucionalidad, sin embargo, yo les invito a que lean la norma, a que revisen. La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la proporcionalidad y la constitucionalidad del método. Consenso que no fue fácil tras un intento fallido de votación. La asambleísta Rosa Torres, de ADN como ponente, pidió 30 minutos que se extendieron a 3 horas y media para efectuar cambios, logrando una votación de 125 a favor, 5 negativos y 2 abstenciones. Algunas cosas no cambiaron. Para aquellas personas que vayan para reelección deban pedir licencia y las personas que vayan a otro cargo deban renunciar. Así que hemos sido respetuosos de la normativa y se mantiene el texto íntegro como se encuentra. Los partidos y movimientos políticos tendrán que esforzarse, ya que si en una votación no alcanzan el 5%, serán borrados del sistema. Sobre la utilización de dispositivos electrónicos el momento de la votación, seguirá siendo regulado por el Consejo Nacional Electoral, CNE. Recordemos que hay una resolución del Pleno del Consejo Nacional Electoral, que es el órgano rector, que ya lo regula. Sin embargo, por eso vimos nosotros necesario quedarnos con la normativa pertinente. Desde el Partido Social Cristiano avisorando que las modificaciones no tendrán mucha vida. El CNE, el 11 de noviembre, el 29 de noviembre se declaró en periodo electoral, hasta el 31 de diciembre.
De manera de que, de conformidad con el artículo 117 de la Constitución, la Asamblea está impedida de tratar reformas de carácter electoral porque estamos en proceso electoral. ¿Quién avaló aquello? La Comisión de Fiscalización la semana anterior suspendió los juicios al CNE y al contencioso electoral justamente porque estamos en proceso electoral. Con esto, Alfredo Serrano del Partido Social Cristiano no descarta la lluvia de demandas de inconstitucionalidad. Informó Héctor Romero. Las Fuerzas Armadas decomisaron 149 bloques de droga en Loreto, provincia de Orellana. La intervención militar dejó un detenido que era quien transportaba el alcaloide. Loreto, provincia de Orellana. Los uniformados hicieron parar la marcha de este vehículo plomo. La actitud sospechosa del conductor lo delató. No pudo escapar del control militar. Y cuando procedieron a la revisión, estaban los bloques ocultos entre los asientos. Y pudimos encontrar en la parte trasera del vehículo un doble fondo, encontrando 149 bloques de posibles sustancias sujetas a fiscalización. Era droga, valorada en miles de dólares. La ruta, desde el Coca hasta la ciudad de Tena. Allí, al parecer, iba a ser entregada la sustancia a otra persona. Entre las evidencias, además, se decomisó dinero en efectivo. Hay un solo detenido, el responsable del automotor, ecuatoriano de 36 años, quien al momento permanece a órdenes de las autoridades judiciales. El proceso investigativo avanza para determinar si es que el sospechoso pertenece a algún grupo delictivo o si es que únicamente fue contratado en calidad de correo humano. Informó Marilyn Jaramillo. La policía y las Fuerzas Armadas ejecutaron el operativo Apolo 16 en Manta, provincia de Manabí. Los agentes realizaron allanamientos en varios sectores y detuvieron a 31 sospechosos. Además, decomisaron armas, municiones, droga y otros indicios. 24 allanamientos realizó la policía durante un operativo que dejó 31 personas detenidas por varios delitos en el distrito Manta, en la provincia de Manabí. Entre ellos, 11 por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, 2 por asalto y robo de motocicletas, 3 por tenencia y porte de armas de fuego, 3 menores aislados por tenencia y porte de armas, 2 por secuestro, 2 por extorsión, 10 cámaras de videovigilancia. Durante el procedimiento ejecutado por agentes del orden y miembros de las Fuerzas Armadas, incautaron carros y motos robadas, además de armas, municiones, drogas y otros indicios. 20 armas de fuego, 39 cartuchos, 3 alimentadoras, 1.861 gramos de sustancias sujetas a fiscalización, afectando a las organizaciones narcodelictivas con un aproximado de $35,000. En Manabí, la policía está tras la pista de bandas criminales que están operando en zonas rurales, desplazando a familias para vender sus tierras. En el cantón Montecristi, en el sector de Los Bajos, en donde se realizó el decomiso de 6 armas de fuego tipo escopetas marca Mossberg, eran presumiblemente utilizadas por personas que amedrentaban a comuneros para desplazarlos de sus tierras y posterior poner a la venta esos predios. Más de 20 denuncias por este tipo de delitos son investigadas por la policía en esta provincia. Hasta el momento aproximadamente tenemos unas 10 a 15 denuncias de ese tipo y en la provincia tendríamos que esperar unas 20 a 25 denuncias a nivel provincial de este mismo tipo de la estafa de tierras. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. 22 horas con 19 minutos y hacemos una breve pausa comercial, pero cuando regresemos, amigos, policía y Fuerzas Armadas hallaron y destruyeron un laboratorio clandestino de droga. Además, Fuerzas Armadas realizaron la destrucción de más de 6.000 armas, municiones y accesorios decomisados en lo que va del 2025. Tendremos la ampliación de estas noticias y más enseguida. Quédese con nosotros. Son las 22 horas y según el decreto ejecutivo es momento de toque de queda en el Cantón Durán. Estamos haciendo un recorrido para constatar si hay presencia policial y militar. Los detalles se los presentaremos a las 22 horas en la emisión estelar de su informativo La Noticia.
Más noticias, amables televidentes. Las Fuerzas Armadas realizaron la destrucción de más de 6.000 armas, municiones y accesorios decomisados en lo que va del 2025. Según el director de logística del Comando Conjunto, el 30% del armamento incautado que cumple con los requisitos de ley sería destinado para el bloque de seguridad. Cerca de 6.800 armas, municiones y accesorios que han sido decomisados durante el primer semestre de 2025 a grupos de delincuencia organizada fueron destruidas este viernes en Guayaquil. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas resaltó que pasaron por un proceso de judicialización y alrededor del 30% de armamento incautado sería destinado al bloque de seguridad, pero primero deben cumplir con varios requisitos. Entre los principales es el calibre y la cadencia de disparo. Actualmente conocemos que está en poder de los jueces cerca de 2.000 armas que tienen que ser definidas si son entregadas al bloque de seguridad. La mayor cantidad de armas letales han sido decomisadas en Azuay, 217, en Guayas fueron 189, Manabí 162, Pichincha 125 armas y Santo Domingo 139. Los tiempos para determinar si son aptas o no para las fuerzas del orden varían dependiendo de la cantidad de aprehendidos o detenidos en los casos. Un arma que sea incautada en donde incluya el personal detenido, el tema judicial debe demorar no más de 90 días. Y si es que no existe una persona aprehendida, no más de 30 días. Se recordó a la ciudadanía que si tienen armas que aún no hayan sido registradas, que lo hagan de inmediato. Estamos hablando de que si es que se detecta una persona que no tenga el permiso de tenencia, puede incurrir en ir a la cárcel de 6 a 1 año, y en caso de que porte un arma, está incurriendo en una falta que le puede llevar hasta 3-5 años de cárcel. La próxima destrucción masiva está prevista para septiembre, informó Adriana Peralta. Nuevo golpe al narcotráfico. La policía y las Fuerzas Armadas hallaron y destruyeron un laboratorio clandestino de procesamiento de droga en el Cantón General Villamil Playas, en Guayas. Los uniformados decomisaron varios tipos de alcaloide. El operativo fue ejecutado en el barrio Aguas Verdes. Miembros del bloque de búsqueda de las Fuerzas Armadas al mando del teniente Javier Camacho, junto a agentes del personal preventivo del distrito Playas y de la jefatura de antinarcóticos de la subzona Guayas, hallaron un inmueble donde se almacenaban sustancias sujetas a fiscalización pertenecientes a un grupo de delincuencia organizada llamado Los Silenciosos. En la parte posterior del inmueble, en un terreno cubierto de maleza, se encontró un laboratorio clandestino donde se habría estado realizando el embalaje de la droga para su distribución. Los uniformados destruyeron el lugar. Además, entre la maleza se hallaron varias tabletas de las pastillas Soplicona y Clonazepam y frascos de vidrio con una leyenda que decía fentanilo. También cubierta de tierra se halló una sustancia que sería heroína. En otro lugar del terreno se encontró más droga. En total se decomisaron 520 envolturas cilíndricas con heroína, una funda con 1.167 gramos de cocaína y 96 fundas con marihuana. Todas estas evidencias fueron llevadas al centro de acopio de indicios de la jefatura de antinarcóticos de la subzona Guayas con su respectiva cadena de custodia, informó Wilber Quiñones. Un ataque de sicarios contra 2 funcionarios de la Fiscalía General del Estado dejó un muerto y una mujer herida en Chone, provincia de Manabí. La víctima mortal era secretario de esa entidad. Sicarios asesinaron en la provincia de Manabí a un funcionario de la Fiscalía General del Estado. El ataque criminal ocurrió en el sitio La Sabana, en la vía Tosagua-Chone. Según información preliminar de este hecho, a Daniel Valda Palacios, secretario de la Fiscalía de Chone, le dispararon cuando condució un vehículo blanco con destino hasta Puerto Viejo. La víctima recibió varios disparos en la cabeza y en otras partes del cuerpo. El funcionario iba acompañado de una mujer que resultó herida. Tras el hecho, ambos fueron trasladados hasta el hospital de Chone.
En esta casa de salud, los galenos confirmaron el deceso de Valda. En escena, personal de la Policía Nacional levantaron los indicios que quedaron en el carro donde se movilizaban los funcionarios de la Fiscalía. Hasta el cierre de este reporte, aún no había un pronunciamiento oficial de la policía. La Fiscalía en su cuenta de X señaló que junto a la policía realizan las primeras diligencias investigativas en torno al ataque armado en el que falleció el secretario de la Fiscalía en Chone y que dejó herida a otra funcionaria de la institución. El móvil de este violento hecho está bajo investigación. En esta provincia, el pasado 25 de octubre del 2024, en Manta, frente a la Fiscalía, sicarios también asesinaron al agente fiscal Marcelo Vázquez. En el ataque a su custodia, un policía en servicio activo también fue asesinado, víctima colateral del atentado. En menos de un año, 2 funcionarios de la Fiscalía en Manabí han sido asesinados al estilo sicariato. Desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Con aporte de abogados y sociedad civil, el Consejo de Participación Ciudadana aprobó modificaciones al reglamento para designar al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado. La normativa refuerza el perfil técnico, ético y académico de los postulantes. Con 5 votos a favor y 2 abstenciones, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó reformas al reglamento del concurso público para la selección del nuevo fiscal general del Estado. Las modificaciones apuntan a fortalecer el perfil técnico, ético y académico del futuro titular del Ministerio Público. Es jurídicamente viable reformar parcialmente el reglamento vigente, siempre que dichas reformas se realicen antes de la convocatoria a la Comisión Ciudadana de Selección. El nuevo reglamento incluyó el aporte de gremios de abogados, que introdujo una serie de medidas para blindar el proceso de designación frente a cuestionamientos jurídicos y garantizando la idoneidad de los postulantes. Eso es la participación, la toma de decisiones conjunta entre autoridades y gremios, en este caso, juristas, para mejorar los procesos de designación. Entre los cambios más relevantes, se estableció que no podrán postular personas procesadas, enjuiciadas o condenadas por delitos relacionados con la administración pública, corrupción o crimen organizado. Celebro que se haya aceptado la reforma del artículo 22, numeral 19, que propuse en su momento. Hemos pasado de una cláusula ambigua e incompleta que apenas impedía postular a quienes hubieran sido procesados por corrupción o crimen organizado, dejando por fuera varios delitos graves como por ejemplo terrorismo, lavado de activos, delitos de lesa humanidad, que ahora se han incluido. También se derogó el numeral 21 del artículo 22 del anterior reglamento, que previamente permitía interponer acciones de protección que podían paralizar el proceso. El país necesita instituciones sólidas, procesos transparentes y reglas que garanticen concursos legítimos, libres de interferencias e intereses particulares. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni, señaló que con esta reforma se fortalece el instrumento normativo del concurso. Para culminar siempre los mejores procesos fortalecidos y que respondan a los intereses del Ecuador. Con esta actualización del reglamento, el Consejo de Participación avanza hacia un proceso de selección más riguroso, transparente y orientado a garantizar que el próximo fiscal general del Estado cuente con un historial ético intachable, informó Miguel Ángel Bedoya. En el cantón Huaquillas, provincia de El Oro. En el lugar se almacenaba combustible. Fue en esta bodega ubicada en el barrio 9 de octubre del cantón fronterizo donde se originó el incendio de magnitud que causó alarma a la población, ya que amenazaba con extenderse a algunas viviendas. Estaba por incendio, pueden observar las llamas difíciles de controlar, posiblemente lo que se está quemando es combustible. Lo que queremos ahorita es proteger las demás viviendas. Los miembros de la Casaca Roja descubrieron que al interior de esta estructura funcionaba una bodega de almacenamiento de combustible de manera ilegal, por lo que el peligro aumentó, teniendo que pedir ayuda a otros cantones. Por la magnitud inmediatamente se solicita ayuda a la comunidad de bomberos del Oro, el cual recibe un apoyo de bomberos Arenillas, Santa Rosa, Machala, El Guabo
y asimismo del vecino país Perú hay unidades de Zarumilla, Aguas Verdes y Tumbes. En el lugar, los bomberos batallaron cerca de 2 horas hasta que el fuego fue apagado. El peligro latente era que las llamas contaminen otras bodegas clandestinas y casas del lugar. Los vecinos, por precaución, habían sacado sus enseres a la calle. Lo que se pudo controlar a nuestra llegada es que no se contaminen las casas aledañas de todos los 4 sectores, la parte posterior, el cual creo se cumplió, no se contaminó, cogió poca temperatura, hubieron pocos daños materiales y en el punto del incendio sí, eso sí, en su totalidad se quemó todo lo que aparentemente había ahí, que parece que es combustible. Personal de la empresa eléctrica cortó el fluido en el sector. Ahora los peritos evalúan los perjuicios e investigan las causas del siniestro que solo dejó daños materiales. Informó Richard Ceballos. La Cámara de Comercio de Guayaquil cumplió 136 años de vida institucional. En la ceremonia conmemorativa se entregaron reconocimientos a empresas con gran trayectoria y líderes que aportan con su labor al desarrollo del país. En el marco del aniversario 136 de la Cámara de Comercio de Guayaquil, sus socios demostraron que el sector privado está unido, pues los empresarios tienen un mismo objetivo desde sus trincheras, fortalecer al país en lo económico y lo social. Para ello se debe combatir juntos a la inseguridad, la corrupción y el desempleo, agregó el presidente de este gremio en su discurso. Pero sin ingresos se carece de oportunidad para progresar. Es inconcebible que el porcentaje de empleo de calidad del país no haya cambiado en 40 años. Y esta triste realidad se ha convertido también en caldo de cultivo para la delincuencia. Por ello, tomando en cuenta que los primeros generadores de empleo y fuente de reconstrucción del tejido social son las empresas que dan trabajo, piden al sector público demostrar que están al servicio de sus mandantes. No queremos dádivas, ni subsidios, ni prebendas, ni privilegios, ni favores, ni nada. Simplemente que no se obstaculice la natural dinámica del sector empresarial. En resumen, queremos libre comercio. Durante el evento se entregaron varios galardones por el aporte al desarrollo empresarial. Asimismo, representantes de reconocidas marcas tuvieron menciones especiales por sus años de actividad en el mercado. La Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión UNACE fue homenajeada por su alto nivel de efectividad. La cita empresarial también fue aprovechada para resaltar la gestión de las compañías que se esfuerzan en la responsabilidad social con proyectos que han sacado de la pobreza a grupos familiares que habitan en diferentes partes del país. Informó. Violento, amigos, en la vía de Chongón, Guayaquil. Maite Morán con la ampliación de esta noticia. Buenas noches nuevamente, Maite. Adelante. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ana y amigos televidentes. Así es, información que lamentablemente sucede en esta ciudad. Un conductor de un bus urbano en el momento en que circulaba por la vía Chongón fue asaltado y luego asesinado. Y no solamente eso, una mujer, una pasajera, al ver cómo se estaba dando este hecho violento, saltó del bus, pero también falleció. Veamos los detalles. El chofer lo mataron. Y una señora del sur se tiró allá. Es el primer caso de esta magnitud registrado en esta vía. En el área residencial de Chongón, donde estaba ese bus en la línea 140 trepado en la vereda y el chofer junto al volante, ensangrentado, con ingreso de proyectiles en espalda, brazo derecho y cabeza. Así permaneció por más de 15 minutos y aún tenía signos vitales y fue trasladado hasta un hospital donde solo informaron que había fallecido por la gravedad de las heridas. Según testigos, eran sujetos que se subieron a robarle a los pasajeros, quienes lo balearon e inmediatamente escaparon del sector. Pero la historia no termina ahí. A pocos metros, frente a una garita, estaba una ciudadana sin vida. Era una señora que terminó en el asfalto junto a su cartera. Según testigos, ella presenció el hecho violento y para salvarse de los antisociales, vio la primera ventana abierta y saltó, pero lamentablemente falleció. Agentes de la unidad de criminalística arribaron y verificaron toda la escena. Eran 2 puntos donde fijaron los indicios y toda la información fue levantada en ese lugar. El cadáver del chofer fue retirado desde un sanatorio. A la misma hora por acá se vivían momentos dramáticos con familiares de la ciudadana.
y posteriormente también fue trasladado al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, pero por uniformados de la OIAT. Quienes transitan diariamente por ese lugar piden a la policía que les brinden más protección, porque con ese caso se hizo realidad lo que muchos rumoraban, que sujetos armados comenzaban a ingresar para robar por esa vía, informó Charlie Pisa. Ante tantos hechos violentos que ocurren en el país, preferiblemente déjese robar. Aunque suene duro, su vida es primero. Recuerde siempre, los objetos se recuperan, pero la vida lamentablemente no. Por ahora vamos a un corte comercial. De 29 años fue secuestrado el pasado lunes en la entrada de la 8 en el noroeste de Guayaquil. Su madre, que padece de cáncer, está desesperada porque no ha recibido ninguna información sobre su hijo y pide a las autoridades que intensifiquen la búsqueda. El secuestro de Carlos Neira Peralta, de 29 años, ocurrió la madrugada del pasado lunes en la entrada de la 8 al noroeste de Guayaquil, cuando se trasladaba en su motocicleta y fue interceptado por varios sujetos armados que se lo llevaron con rumbo desconocido. La madre de la víctima tiene cáncer y comenta que su hijo vivía en otra ciudad, pero regresó a trabajar en la urbe porteña como delivery para ayudarla con los costos de su tratamiento. Ya he puesto la denuncia y bueno, aún no recibo noticia de mi hijo y esto me tiene desesperada porque mi hijo era el sustento de nosotros aquí. Yo soy madre soltera y necesito que por favor me ayuden a localizarlo, a encontrarlo, al rescate de mi hijo, la policía, el Ministerio del Interior, por favor que nos ayuden porque esto está ya de muchos días van pasando. ¿No se han comunicado con usted? No, niña, ninguno, nadie, aún nadie todavía. Mientras los agentes investigadores de la Policía Nacional hacen lo suyo, las horas son eternas para ella entre las paredes de su casa y con la mirada puesta en su celular, por si hay una noticia positiva. Que sea lo más pronto posible, porque de verdad esto nos desespera, tanto a mí como mamá, más mi enfermedad que tengo, no puedo pasar tanto tiempo así, esto es muy duro. De no saber dónde está mi hijo, cómo está, con quién estará. O sea, es algo muy preocupante, señorita. Un chico que es trabajador, humilde, dedicado a su casa. Nosotros aquí, él no es que bebe, nada de esas cosas. Si alguien tiene datos sobre el paradero de Carlos Neira, pueden comunicarse al 1-800-delito, pues también existen 3 niños que esperan la llegada de su padre. Informó Adriana Peralta. Lamentable. Queridos amigos, así concluimos